Hola, bienvenidos a este podcast. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Yo soy Mardo. Y yo soy Marie. Saludamos a Guatemala, a Estados Unidos, a Chile y a República Dominicana. Y a todos los que nos están viendo, que el Señor les bendiga. Hoy hablaremos de los dos reinos. La Biblia nos habla que existen dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Así es, Mardo. Tenemos que tener bien en cuenta y bien claro que existen solo dos reinos, como tú ya lo habías mencionado, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Miremos qué dice la Biblia al respecto del reino de las tinieblas. Dice Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Sí, Mardo, en este versículo nos podemos dar cuenta que este mundo está controlado por el maligno. Exacto, está siendo manipulado, ¿verdad? Este mundo por el maligno. ¿Y quién es el maligno? Pues es Satanás. Así es, el padre de toda mentira. Exacto. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Exacto, el pecado nos llevó a muerte, pero Cristo nos rescató de las tinieblas y nos lleva a vida. Así es, Mardo. Me llama la atención que en el versículo antes mencionado dice los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Son los que no tienen a Jesús en su corazón y son gobernados por el reino de las tinieblas. Exacto, Mario. O sea que cuando estábamos sin Cristo, estábamos bajo la influencia de este mundo. Ahora, como cristianos, estamos en este mismo sitio físico, pero en diferentes reinos. Así es. Las personas de este mundo son esclavas, no tienen su propia libertad, porque la Biblia habla que son esclavas del pecado. Así es, Mardo. Los que no tienen a Cristo en su corazón están bajo el poder del maligno y el pecado los está esclavizando. En 2 de Corintios 4:3 dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente que no creen. Aquí podemos ver que dice Dios, pero es con un D minúscula. O sea que ahí se está refiriendo a Satanás. Exactamente. Exacto, es Satanás quien ha cegado, que está cegando, ¿verdad? Para que no miren la luz de Cristo. Exacto, ese es el trabajo de Satanás, cegar a las personas e impedir que vengan las almas a Jesús. Exacto, al mundo le cuesta entender el mensaje de Dios porque ha cegado, la verdad, el entendimiento. Mardo, en primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Aquí una vez más confirmamos que es el maligno el que está gobernando en el mundo, el reino de las tinieblas. Exacto, María. Entonces existe un reino de tinieblas y la Biblia nos habla que Satanás es el príncipe o principal, ¿verdad?, de este mundo. Dice Juan 16:11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y Mardo, en Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aquí Jesús vemos, ¿verdad?, que enseñó que el príncipe de este mundo es Satanás. Sí, Mardo. El príncipe de este mundo a que se refiere la Biblia es Satanás, pero tiene su tiempo contado. Exacto, María. Sabemos de que el enemigo tiene poder, autoridad, pero es limitada. Ahora, ¿cómo fue que el enemigo obtuvo el control del mundo? Esa es una muy buena pregunta. Y tenemos que ver qué sucedió desde Génesis. Dios puso a Adán en el jardín del Edén como administrador, que le pusiera nombre a todo, pero ya vemos que fue engañado Eva junto con Adán
Y ahí fue donde el enemigo se aprovechó. Así es, Mardo. Adán era el encargado de cuidar lo que Dios le había entregado, o sea, le había confiado a él. Exacto, María. Ellos tenían autoridad de la que Dios les había dado, pero el engaño que Satanás les hizo, ¿verdad? Ahí perdieron ellos toda autoridad. Y el enemigo quiso hacer lo mismo con Jesús. Sí, Mardo, en Lucas 4:5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. María, ahí menciona el diablo que a él le habían sido dados, ¿verdad? Y en realidad no es que se lo habían dado, él se los robó con la mentira que hizo desde el principio, lo que vimos en Génesis. Pero viste que Jesús ahí no dijo nada, no le dijo mentiroso, ¿verdad? Sino que lo que Jesús dijo fue lo que en realidad era importante. Solo a tu Dios servirás, solo a Él adorarás. Exacto, Mardo. Lo que cuando estábamos estudiando esto nos llamó la atención a ambos, que el Señor no le dijo, como tú dices, mentiroso, sino que Jesús le respondió con la palabra. Y lo que tú dices lo miramos acá en Lucas 4:8. Dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Exacto, María, ahí podemos ver que Él controla este mundo. Sí, Mardo, lo que queremos enfatizar de este versículo que acabamos de leer es que el príncipe de este mundo es Satanás, pero solo hay un Dios al cual tenemos que servir y adorar, como dice el versículo. Exacto, María. Dice en Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué tremendo, Mardo. Ahí nos podemos dar cuenta las consecuencias de la desobediencia. Exacto. Ahí perdieron autoridad y la perdieron por la desobediencia. Exacto, y no solo fue Adán y Eva, sino que a nosotros también nos perjudicó esa desobediencia. Y perdieron autoridad. Ahora, ¿la perdieron en beneficio de quién? Dice Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué tremendo está este versículo, Mardo, porque hay mucha gente que es esclavo del pecado y aún no lo sabe. Exacto, Mari. Adán y Eva pecaron y se convirtieron en esclavos del pecado. Se convirtieron en esclavos de Satanás que los llevó a pecar. Así es, Mardo. En Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Exacto, María. Si Jesús no viene a cumplir su ministerio, su propósito, nosotros fuéramos esclavos del pecado. Sí, Mardo. Aquí la pregunta sería, ¿a quién estamos obedeciendo y de quién somos esclavos? Porque según al reino que nosotros obedezcamos, a ese reino le estamos sirviendo. Y aquí estamos viendo que solo existen dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. En nosotros está si le damos autoridad al enemigo. ¿Y cómo? Pecando. Cuando la persona peca, pues le da autoridad al enemigo. Así es. Y lo hermoso es que Jesús vino a predicar el reino de los cielos. Dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué hermoso, Mardo, que nuestro amado Jesús vino para enseñar el reino de Dios.
O sea, Mari, que Jesús vino en medio de este reino de tinieblas a predicar del reino de los cielos para que lo que se perdió en el Edén fuera otra vez recuperado. Exactamente, Jesús vino aquí a ser la luz del mundo. Exacto, y lo primero es predicando, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos para poder tener el acceso, ¿verdad? Al reino de los cielos. Sí, Mardo, qué hermoso. Parafraseando el versículo que tú acabas de leer, dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. A eso vino nuestro amado Jesús. Y en Hechos 1:3 dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Ahí podemos ver la importancia que tiene Jesús para que nosotros podamos entender el reino de los cielos. Exacto, Mardo. ¿Y sabes qué nos podemos dar cuenta? Que antes de la cruz Jesús habló del reino y después de la cruz habla del reino. Exacto, Mari, porque Jesús vino a derrotar el reino de las tinieblas. Dice Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Exacto, Mardo. Ese versículo es muy hermoso y muy glorioso, porque aquí, como veníamos mencionando, tenemos que estar conscientes que en este mundo solo existen dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Exacto, María. Yo miro tres cosas aquí. La primera, hubo un pago por el rescate. La segunda, ya siendo libres, hay un traslado al reino. Y la tercera es que hay perdón de pecados. Amén. Qué glorioso y qué hermoso. Y a través de esta explicación de este tema, nos vamos a dar cuenta en qué reino nosotros estamos en este punto de nuestras vidas y de todo aquel que nos está escuchando. Aquí vamos a hablar qué es lo que sucede en el mundo espiritual cuando una persona viene a Jesús, cuando una persona confiesa sus pecados y acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Exacto, María. Las personas que están en el reino de las tinieblas, pues Satanás las tiene controladas, cegadas y engañadas. Así es, Mardo. Es muy tremendo lo que el reino de las tinieblas hace en personas que están en las tinieblas. Nosotros, ¿cómo podemos saber si una persona está siendo controlada o influenciada por las tinieblas? Cuando uno le habla a una persona de las cosas de Dios, se pone indiferente. Exacto, cuando una persona es cegada, hasta se atreve a decir que no necesita a Jesús en su corazón, en su vida. Las personas que andan en el reino de las tinieblas también son engañadas, porque el enemigo pone las cosas que son malas, las disfraza de algo atractivo, de algo que les llame la atención. Por ejemplo, las discotecas, los vicios. Imagínate al entrar a una discoteca, qué es lo que se está moviendo en ese ambiente. Solo pongámonos a imaginar qué es lo que se mueve allí. Ahí se está moviendo, ahí sí que espíritus malos, porque ahí empiezan las infidelidades, los engaños entre parejas, empiezan muchos los adulterios. Entonces el diablo disfraza todo lo malo, lo disfraza poniéndolo atractivo, porque imagínate una persona con vicio, ya sea de cerveza o de cigarros, ¿qué se está produciendo esa persona en el cuerpo? Entonces es algo tan fuerte que el enemigo quiere controlar este mundo, engañando, cegando y haciendo lo que esté a su alcance para llevarse las almas al infierno.
Ahora, en el reino de Dios es el Espíritu Santo que nos convence de todo pecado, dice Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué lindo, Mardo, ese versículo, porque ahí nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo nos convence de todo pecado. Cuando una persona viene a Jesús y lo acepta como su único y suficiente Salvador, muchas personas podrán ver, solo lo aceptó y lo confesó con su boca, pero realmente en lo espiritual es algo tan fuerte que está pasando, porque hay un cambio de tinieblas a un cambio a la luz, o sea que hay un cambio de reinos. Cuando una persona viene a Jesús y lo acepta al Señor como su Salvador, en el mundo espiritual está sucediendo muchas cosas, porque hay cambio de reinos en el mundo espiritual. Quiero leer nuevamente Colosenses 1:13. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Aquí podemos ver bien que hay un traslado de reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Qué impresionante está esto. Exacto, María, y ya siendo trasladados en el reino de Dios, pues se nos abre el entendimiento. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Qué tremendo está ese versículo que tú acabas de leer, porque ahí dice en ese versículo que abre los ojos de vuestro entendimiento. Por medio del Espíritu Santo nos convence de todo pecado. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, somos cegados. El enemigo nos tiene totalmente cegados, pero es a través del Espíritu Santo que Dios abre nuestros ojos y nos pone entendimiento. Exacto, María. Y en el reino de Dios, pues no hay mentira. Dice Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermoso versículo, Mardo. Yo tengo uno acá en Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es nuestra luz en medio de este mundo de tinieblas. Exacto, María. Y el cristiano tiene que estar consciente que hay una lucha constante. Dice Efesios 6:12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Qué tremendo está este versículo, Mardo. Ahí podemos ver que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Yo tengo un versículo acá, dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Una vez que nosotros venimos a los pies de Cristo y le aceptamos, en ese mismo momento somos enemigos de las tinieblas. Por eso el versículo que tú mencionabas, Mardo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con el reino de las tinieblas. Exacto, María. Esta lucha es constante, es una lucha invisible, es una lucha espiritual. Y Jesús vino a recuperar todo lo que se había perdido y le dio la autoridad a la iglesia. Dice Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mardo, en este versículo lo que nosotros podemos ver es que nosotros tenemos tremenda responsabilidad como iglesia, porque ahí dice, id y haced discípulos, ir a predicar, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, como iglesia tenemos un peso grande que tenemos que cumplirlo. Exacto, María. Y ahí miramos que las tinieblas ya no tienen autoridad. Jesús dice, me ha sido dado toda autoridad. Y ahí le da la autoridad a la iglesia, id y hacer discípulos. Exacto, ahí está muy claro. Entonces nosotros tenemos tremenda responsabilidad y que no nos pase como le pasó a Adán. A él le delegaron, ¿verdad? Algo, pero él por su desobediencia, pues ahorita vemos el resultado, el pecado y todo. Entonces a nosotros se nos está dando esto. Se nos está dando autoridad para predicar la palabra de Dios. Exacto, María. A Adán se le entregó administrar la creación y a la iglesia se le entregó extender el reino de los cielos. Amén. Qué lindo, ahí podemos ver. Y si Dios nos confió algo, extender el evangelio de Dios, pues necesitamos ir a toda criatura predicar el evangelio. Por eso es lo que nos apasiona, hablar de la palabra de Dios. Y siempre estar conscientes, María, que la lucha va a ser la misma que Satanás utilizó al principio. Engañar, ¿verdad? Mentir. Y ser cegados. Exacto. Mardo, nosotros no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo, de Satanás. Porque desde el momento que venimos a Jesús, pues ya nos constituimos enemigos del mundo. En 2 de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Acá lo podemos ver por medio de la palabra. Exacto, Mario. No podemos como cristianos estar ignorando las maquinaciones del enemigo. Ahora, ¿cómo podemos estar preparados todos los días? Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué claro está ahí, porque si nosotros queremos seguirle a Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos, a lo que nos atrae, ¿verdad? Porque hay mucha tentación en el mundo. Entonces tenemos que morir a todas esas pasiones malas que nos hacen pecar. Exacto, negarnos a las pasiones y deseos, ¿verdad? Y estar conscientes qué es lo que le conviene al reino de los cielos. Así es, Mardo. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí podemos ver que Pablo utilizó, ¿verdad?, al ejército más poderoso de ese tiempo, que miraba que tenía toda la armadura puesta todos los días para estar listos. Así es. Ahora nosotros tenemos que estar con la armadura
de Cristo espiritualmente para estar preparados para las acechanzas del enemigo. Son acechanzas que son día a día. Hay que estar listos a diario por todos esos dardos que el enemigo tira hacia uno. Exacto, estar preparados con la armadura de Cristo. ¡Qué lindo! Yo concluyo con este versículo, María, que queda en 1 de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya que fuimos rescatados, no seamos presa del enemigo para regresar a ese reino de maldad. Como dice ese versículo, no fuimos comprados con oro o con plata, sino fuimos comprados con la sangre de Cristo, con ese cordero que no tuvo mancha ni contaminación. Yo quiero despedirme con 1 de Juan 2:3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si nosotros decimos que le conocemos a nuestro amado Jesús, a nuestro Dios, entonces reflejemos el Evangelio hacia los demás. ¿Por qué no nos hacemos esta pregunta para un autoanálisis? ¿Qué estamos reflejando? ¿Qué reino nosotros estamos reflejando en nuestras vidas? ¿Si el reino de la luz o el reino de las tinieblas? Por eso lo importante es dar un buen testimonio, porque muchos ojos están puestos en nosotros, porque nosotros, cada uno tendrá que dar cuentas. Y si nosotros estamos dando un mal testimonio, podemos hacer caer a otras personas, y de eso nosotros vamos a entregar cuentas. Así que dejamos esta palabra en tu corazón. Nosotros siempre decimos que no nos deben de impresionar las personas que se saben toda la Biblia. Lo que nos debe de impresionar a todos, que las personas vivan la palabra de verdad. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.